Si ignoras lo que ocurrió antes de que nacieras, siempre serás un niño. Cicerón. Una hora con la historia. Un nuevo enfoque del pasado deshaciendo mitos. Con Pío Moa y Rafael Núñez Huesca. Aquí, en Radio Inter. Buenas noches, un sábado más a este programa de historia de nombre Una hora con la historia. Me acompaña don Pío Moa, les habla Rafael Núñez Huesca, y esta semana se ha celebrado el centenario, en concreto el día 7 y 8, entre el día 7 y 8 de la revolución bolchevique de 1917. Ese va a ser el asunto que ocupe la sesión de hoy. Pero antes, don Pío, hablábamos que el editorial de hoy iba a versar sobre la crisis, me decía usted, y decía, se refiere a la crisis catalana, y me corregía usted, no, la crisis española. Claro, es una crisis general, es una que se refleja en Cataluña, pero es general, ¿no? Vamos a ver. Bueno, la crisis va mucho más allá del problema del separatismo, ¿no? Mucha gente ahora mismo descubre que el separatismo es malo, pero no se preocupan de plantearse cómo se ha llegado hasta aquí, que eso es lo importante, porque eso es lo que va a definir lo que va a hacer el gobierno. O sea, el gobierno hasta ahora ha colaborado con el separatismo en todos los aspectos y de alguna manera los propios separatistas han ido demasiado lejos y han tenido que hacer algo, pero vamos, la política de Rajoy, de PSOE y demás es volver a los chanchullos, lo que ellos llaman el diálogo, ¿no? En fin, el separatismo solo expone, ya digo, de forma extrema en este momento la crisis del régimen que se creó en la transición. O sea, pese a la enorme propaganda orquestada por el mismo régimen que se ponía a sí mismo como la maravilla de las maravillas, y algunos lo siguen diciendo, los 40 años mejores de la historia de España, nada menos, dicen muchos de ellos, ¿no? Bueno, aquí hemos hablado un poco de lo que han sido estos 40 años, que no han sido tan maravillosos, ¿no? Pero no todos los resultados de la transición son negativos, claro está. Algunos son medianos, pasables, otros han sido muy precarios, pero cualesquiera que fuera, el régimen que salió de allí fue liquidado por Zapatero, como hemos dicho ya otras veces, pero hay que repetirlo porque no se quiere ver, ¿no? Son 4 grandes operaciones. Uno fue el rescate y recompensa a la ETA por sus crímenes. Otro fue el nuevo impulso a los separatismos, hasta dejar en residual la presencia del Estado en varias regiones, no solo en Cataluña. La ley totalitaria de la Checa y la falsificación histórica, que se llama Ley de Memoria Histórica, es un sarcasmo, ¿no? Leyes antijurídicas de género. Estas son las 4 grandes operaciones. Hay otras secundarias, claro, pero estas también. Estas operaciones han hundido el Estado de Derecho, es decir, han hundido lo que tenía de democrático aquel régimen, que con Zapatero se ha transformado en otra cosa, sin que casi ningún analista se haya percatado, curiosamente. Hay que decir que cuando se habla de la República pasa lo mismo. Se dice el bando republicano. No existe tal bando republicano, es el bando del Frente Popular. El Frente Popular fue el que liquidó la legalidad republicana. Claro, cuando se olvida esto, claro, la historia se convierte en una... en fin... Y precisamente con el Frente Popular es con lo que se identificaban a la muerte de Franco los rupturistas, y los rupturistas han obtenido su victoria finalmente con las leyes de Zapatero. Esto, como si no hay perspectiva histórica, no nos enteramos de nada, ¿no? Bueno, pues con Rajoy no se ha corregido nada, sino que todo ha ido a peor y ha ido demasiado lejos para pensar ahora en correcciones parciales, ¿no? Los 4 partidos actuales, el PP, PSOE, Podemos y Ciudadanos, pues lo que hacen es recoger la herencia de Zapatero. Es decir, traicionan a la democracia y a su fundamento, la nación española, y de paso traicionan a lo que fue la transición en principio, ¿no? Que fue una victoria sobre el rupturismo, una victoria que luego se echó a perder. En el fondo, estos 4 partidos son un partido único, con variantes de matiz, y en esto precisamente consiste la crisis. Los separatistas mantienen también las mismas posturas, básicamente, ¿no? Claro que el mal venía de atrás. Recuérdese la exigencia popular de regeneración democrática con la que el PP de Aznar llegó al poder, aunque luego no regeneró nada. Con todo, es que estas cosas se olvidan también. Cuando la corrupción y todas aquellas historias del terrorismo de Estado, etcétera,
venga la regeneración democrática. Bueno, pues no ha habido tal cosa. No se levantaron esas alfombras que se decían que iban a levantarse. Para nada, al contrario. Se taparon cuidadosamente, ¿no? Bien, pues bueno, pero con todo, digamos que hasta Aznar, incluso hasta, pues era posible, o al menos era imaginable, la corrección de las graves distorsiones políticas que habían comenzado ya con Suárez, pero hoy ya no podemos pensar en algo parecido. La alternativa tiene que ser radical, aprovechando lo posible los restos de democracia que existen y que están limitados prácticamente a cierta libertad de expresión, aunque muy marginada. Esta alternativa debe afectar, primero, a la política exterior, porque es cada vez más influyente en la interior y que en el actual régimen convierta a España en un país lacayo, un país, digamos, gibraltarizado, sin soberanía real y con su cultura e idioma progresivamente colonizados. Esta es la política exterior que se viene siguiendo desde hace años y cada vez más. En segundo lugar, los separatismos y el terrorismo, que son tan complementarios por otra parte, han sido que debiera volverse a ilegalizar las terminales de la ETA, centralizar las competencias esenciales de enseñanza, sanidad y otras, y emplear los medios de masas públicos de todo el país en dirección opuesta a la que se ha seguido. Es decir, con información y documentación contraria a los mitos separatistas. Debe contemplarse también la ilegalización de los partidos regionalistas que no cumplan estas normas. Hoy por hoy no hay partidos nacionalistas, no hay naciones. Es decir, hay partidos regionalistas que aspiran a convertir sus regiones en naciones, que es otra cosa. Ellos mismos hablan de construir la nación, que decir que antes no existía, claro, no existía. En tercer lugar, habría que oponerse a las llamadas leyes de género, proabortistas y antifamilia. Eso exigiría campañas explicativas que vayan disolviendo las ideas impuestas en los últimos decenios sobre esto por una propaganda brutal, ¿no?, que hemos conocido todos, ¿no? En cuarto lugar, habría también que oponerse a las políticas inmigratorias actuales, sin supeditarlas a la islamofilia de los países dominantes en la Unión Europea, que es curioso, el Islam es sincero, quiere acabar con el cristianismo. Y casualmente la Unión Europea quiere acabar también con el cristianismo. Entonces, en ese sentido, se puede considerar que son aliados. Una cosa extraña, pero es así, ¿no? Y en quinto lugar, al propio funcionamiento democrático, básicamente asegurando una justicia independiente, que desde luego no lo es ya desde Alfonso Guerra y de Felipe González, y una nueva ley electoral sobre la base de un hombre y un voto, porque actualmente los votos al PP, a PSOE y a los separatistas, que por algo han formado una especie de bloque de poder, ¿no?, pues esos valen más que los de otros partidos. Eso evidentemente no es democrático. Es democrático que unos partidos chupen, o sea, sus votos sean más importantes, valgan más que los de otros, ¿no? Bueno, estas políticas, estas 5 políticas, se oponen directamente a todas las derivas que ha venido sufriendo el país y necesitan un partido que les dé forma y las impulse. Entonces podemos preguntarnos si existe hoy ese partido. Algunos piensan en Ciudadanos, debido a que se opone a los separatismos con más decisión y más claridad que los otros 3. Pero no deja de ser un partido típico del régimen que acepta y sigue todas las iniciativas de Zapatero y de la Unión Europea, y más aún que el PP aspira a combatir los separatismos disolviendo a España en la Unión Europea, política y culturalmente. Estos no tienen el menor respeto ni la menor concepción de España propiamente, ¿no?, como cultura y como historia, ¿no? Creo que hoy lo más parecido a una alternativa es Vox, pero le falta clarificación y capacidad política para aprovechar unas circunstancias históricas que le son favorables. Es cierto que sufre marginación por los medios de masas, que son cada vez más manipuladores y más antidemocráticos, pero esos medios también sufren crisis y pérdida de influencia. O sea que la situación no es en el fondo tan mala, ¿no? En la izquierda lo más parecido a una alternativa yo creo podría ser UPyD, pero como en el caso anterior se encuentra en la misma posición marginal y en gran medida por las mismas razones.
Y superar la manipulación y silenciamiento es una tarea en la que se demostrará o no la valía de un partido. Pero primero es clarificar las posturas. Y creo que la Vox todavía tiene mucho que clarificar, o bastante. Porque la putrefacción del régimen desde Zapatero no puede continuar indefinidamente, porque terminaría abocando a salidas probablemente traumáticas. En fin, como puede entenderse fácilmente, cada uno de los 5 puntos aquí señalados requiere una fundamentación intelectual, por un lado, y una destreza explicativa inmediata, por otro. Es decir, deben ser explicados de manera clara y atractiva, cosa que solo requiere cierta destreza, y para eso se puede observar cómo lo que podemos llamar zapaterismo, se puede hablar de zapaterismo, un régimen zapaterista, porque realmente es lo que creó Zapatero, ¿no? Ya él mismo dijo que el PP no iba a cambiar nada de lo que había hecho, y es verdad. Eso no lo quería ver la gente, yo lo señalé ya cuando estaba en la oposición, y es la pura verdad, ¿no? Bueno, pues este régimen ha hecho cambiar la opinión de mucha gente a base de presentar de manera atractiva pues muchas aberraciones. O sea, de pronto el aborto era un derecho que además liberaba a la mujer. El homosexismo era una cuestión de tolerancia y de democracia. Ojo, el homosexismo, no la homosexualidad, son 2 cosas distintas. El separatismo también era un asunto de democracia, de tolerancia y de convivencia. La recompensa a la ETA era una muestra de diálogo civilizado y hasta de derrota del terrorismo. Lo han pintado así, ¿no? La memoria histórica significaba restañar heridas, avanzar en la democracia y asegurar una convivencia más sana. La conversión de las Fuerzas Armadas en un ejército cipayo al servicio de intereses ajenos, en definitiva a los intereses concretados en Gibraltar, ¿no?, pues se presenta como modernidad, defensa de la democracia en el exterior, de nuestros intereses en el exterior, etcétera, etcétera. Es decir, los mismos hechos que socavan la libertad, la convivencia, a la propia España, que justifican y premian el delito, se presentan como todo lo contrario. Esto es la habilidad propagandística, ¿no?, que han tenido toda esta gente, ¿no? Y los partidos están perfectamente de acuerdo en todo ello y crean constantemente opinión pública utilizando sin tregua pues los medios de masas. Todos invocan la democracia, desde la ETA a Podemos, al PP, al PSOE, la Esquerra. Todos resultan a cada cual más demócrata, más progresista y más moderno, lo cual priva de sentido a estas palabras, ¿no? Termina privando de sentido. Se convierten en palabras mágicas que cada uno... Esto lo he analizado un poco, sobre todo la democracia, en el libro La Guerra Civil, los problemas de la democracia en España. Son problemas serios, ¿no? Porque si no se entiende que la democracia tiene grandes problemas, no se puede abordarla, se convierte rápidamente todo en demagogia, que es lo que está ocurriendo. Claro, si no hay diagnóstico es difícil aplicar un tratamiento. Claro. Democracia no es una solución mágica, es un sistema muy reciente en la historia, que tiene muchos problemas y que esos problemas deben ser conocidos para poder evitarlos, ¿no?, para poder evitar sus consecuencias, ¿no? Bueno, todo esto ha calado mucho en la opinión pública después de tantos años de distorsionar la realidad, empezando por la realidad histórica, por lo que contrarrestar su efecto, ¿no?, pues no será nada fácil. En un nivel inmediato, la política alternativa debe quitarles esas banderas y dejar al descubierto el engaño. No son demócratas, no están por la convivencia, son cada vez más totalitarios y más intolerantes. Eso debe quedar claro, ¿no? Claro, eso requiere más habilidad y agudeza práctica que otra cosa, es la política del día a día. Pero también es algo superficial, algo inmediato, y al final quedaría en agitación vana si no va acompañada de una profundización intelectual. O sea, parte de esa profundización, basada en la historia, claro, es precisamente este programa. La izquierda ha entendido muy bien la importancia de la historia, la derecha, por lo visto, no. Este programa, que lo realizamos con plena independencia, sin subvención ninguna, sin dependencia de ningún partido, pero que puede ser aprovechada por cualquier partido que quiera presentar una alternativa a la actual putrefacción de la política. Es una labor más a largo plazo que la labor política inmediata y debe dirigirse sobre todo a ir conquistando la universidad, que es donde se forjan las ideas, que luego son adoptadas por los partidos y por mucha gente. Por eso insistimos a nuestros oyentes, los que comprendan la trascendencia de este trabajo, en la necesidad de participar en la labor,
cosa que pueden hacer de muchas formas, como venimos insistiendo, divulgando al máximo este programa en las redes sociales o por otros medios, formando tertulias con amigos para discutir estos temas u otros, contribuyendo económicamente al mantenimiento de Una hora con la historia. En la actualidad solo son 82 oyentes los que colaboran mensualmente con entre 5 y 200 euros, la gran mayoría con cifras bajas, lógicamente, ¿no? Pero son estas cifras bajas precisamente las que más importarían si el número de contribuciones fuera alto, porque claro, es más fácil dar 5 euros, 10 euros, 20 euros que dar 200 o 100, ¿no? Por ahora logramos lo justo para ir tirando sin plantearnos otras actividades posibles, como campañas de publicidad o documentales, etcétera, ¿no? Y bien, debe reconocerse que son muy pocos todavía los que se sienten motivados por esta tarea, cosa que es también típica de la derecha, que tradicionalmente, ya digo, no ha entendido la importancia de la historia, ni su relación con la actualidad, ni tampoco la necesidad de apoyo económico. O sea, por contraste, Podemos hizo alguna campaña de apoyo económico de este tipo, de microfinanciación, y obtuvo varios cientos de miles de euros. A veces conviene tomar ejemplo del contrario, ¿no? El número de la cuenta al que pueden aportar está en YouTube, lo pueden ver, y lo voy a repetir aquí. Es BBVA ES09 0182 1364 3302 0154 3346. Naturalmente no habrán podido apuntarlo, pero en fin, lo podrán volver a oír en Internet, en YouTube o en podcast, y lo repetiremos a ver si al final lo repetimos. O sea, cojan el bolígrafo y además en la careta del programa en YouTube aparece el número de cuenta, y en la noticia que damos en la Gaceta, a partir de mañana domingo o del lunes a lo más tardar, este programa estará disponible en la Gaceta también, gaceta.es, y allí incluimos muy claramente cuál es este número de cuenta. De manera que les recomiendo que accedan a la Gaceta o directamente al programa de Una hora con la historia en YouTube. Allí, además de escuchar el programa, podrán acceder a este número de cuenta y echarnos una mano para esa batalla que es cierto, que don Pío, que dice usted que la derecha despacha tan alegremente, y es la batalla cultural y la batalla de la narrativa. Exactamente. Que vamos perdiendo desde hace muchos años. De hace 40 años. Es participar en ese combate. Se puede participar de muchas maneras y esta es una de ellas. ¿Quién decía aquello de no te preguntes qué va a ocurrir, sino qué vamos a hacer? Sí, lo decía Julián Marías. No te preguntes qué va a pasar, sino lo que puedes hacer. Y bueno, pues aquí les estamos, cuando seguramente que se hayan hecho esa pregunta, y quizá en voz alta muchas veces, es que ante la impotencia de la situación, ¿qué podemos hacer? Oiga, pues aquí les estamos proponiendo algo. Participen, implíquense en este proyecto. Si puede ser con una aportación mensual, fantástico. Si no está usted en situación de colaborar económicamente, al menos difunda el programa, compártalo con sus amigos, con sus familiares, júntense a escucharlo, establezcan tertulias, debates, y seguro que 1000 cabezas pensando son más útiles que 100. De manera que les animamos desde aquí a hacerlo. Don Pío, el día 7 fue de la noche del 7 al 8, ¿no es así? No, el día mismo 7 y luego el 8 culminó. 7 de noviembre de 1917, ¿qué ocurrió? Sí, o sea, hace 100 años. Justo hace 100 años. Y es curioso, es muy llamativo que en este centenario apenas ha despertado interés. No se ven ni en la prensa ni por ahí muchos comentarios, ni muchos análisis, ni nada. Es una cosa llamativa, ¿no? Porque esta revolución condicionó muy profundamente la historia del siglo XX, y sus consecuencias duran en muchos aspectos hasta hoy, ¿no? O sea, se trató de la primera revolución marxista de la historia, y ahora mismo muchos movimientos ideológicos actuales, como el feminismo, homosexismo, ecologismo, indigenismos en América y otros, tienen raíces marxistas más o menos precisas o diluidas. Incluso los separatismos,
aunque en su mayoría pueden ser de derechas, pero siguen, digamos, la política de autodeterminación que propugnaba Lenin para lo que llamaba las nacionalidades oprimidas, porque es cierto que el Imperio ruso tenía muchas nacionalidades oprimidas, pero en España eso no era así, ni eran nacionalidades ni eran oprimidas, pero se tomó como modelo por mucha gente, ¿no? Bueno, en el aspecto ideológico, en el aspecto político, práctico, el punto esencial del marxismo afirma que la evolución humana es la historia de la lucha de clases y que el proletariado, en especial la clase obrera, pues estaba llamado a derrocar el sistema capitalista, a instaurar el socialismo bajo una dictadura proletaria que conduciría a la abolición de la explotación del hombre por el hombre y del Estado. Hay un chiste que dice: el capitalismo es la explotación del hombre por el hombre, el socialismo es todo lo contrario. En fin, el concepto clave es la explotación. Según Marx, el sistema capitalista, por su propia naturaleza, tendía a aumentar la explotación y la miseria de los trabajadores, provocar crisis, etc., hasta que el proletariado terminase rebelándose de una vez contra el sistema. Bueno, hay que decir, llegados aquí, que la revolución de Lenin fue algo extremadamente improbable. Y vamos a ver por qué. En primer lugar, estas predicciones del marxismo no se cumplían. El partido marxista, comunista, que se llamaba socialdemócrata, más importante, era el alemán, Partido Socialdemócrata Alemán, que desde principios del siglo, incluso de antes, iba abandonando las teorías revolucionarias de Marx. Iba comprobando que por medio del parlamentarismo, por medio de los sindicatos, por medio de las, digamos, leyes burguesas, pues el proletariado podía ir mejorando sus condiciones, ¿no? Y veía que todo eso era aprovechable y que al final se podría pasar, sin necesidad de una revolución violenta, se podía pasar a un sistema comunista, o sea, socialista en principio. Bueno, en principio el socialismo equivalía a dictadura del proletariado y era la preparación del comunismo, el que ya no habría estado, etc. Pero el socialismo sí habría estado en una dictadura democrática, porque representaría a la gran mayoría de la población, etc., ¿no? La clase obrera era la llamada a hacer esto, en primer lugar porque era la explotada, en segundo lugar porque había ya la posibilidad de crear una economía que satisficiese las necesidades de todo el mundo, no como en la historia había ocurrido, ¿no? Y debido al desarrollo de la técnica, de la industria, etc. Y dentro del proletariado, el proletariado son los que viven de un sueldo, de un salario. Dentro del proletariado, la clase obrera, que era la que trabajaba sobre todo en las grandes fábricas, pues era la llamada a desarrollar la revolución. ¿Por qué? Pues porque en las grandes fábricas ya se crea un tipo de vida y de economía en que grandes masas están funcionando de una manera, por así decir, armónica. Eso se podía desarrollar a nivel de toda la sociedad y entonces estaríamos en una sociedad en la que la enorme riqueza que es capaz de producir la técnica moderna, pues estaría al servicio de todos y no al servicio de unos cuantos propietarios, ¿no?, de los capitalistas. Esta es una idea, en cierto modo, grandiosa, pero ya veremos que no funcionaba ni podía funcionar. Decía que la revolución bolchevique era muy difícil, muy improbable, en primer lugar porque en el movimiento marxista internacional se tendía a abandonar estas ideas y, claro, Lenin se vio obligado a teorizar de otra manera. Lo que decía Lenin es que, es muy parecido a lo que se dice ahora, es que realmente el capitalismo de Marx era un capitalismo de libre competencia de pequeñas empresas en general. Esto no es del todo cierto, pero bueno. Mientras que a lo largo del tiempo el capital se había ido concentrando, cosa que también había previsto Marx, formando grandes trusts, grandes cárteles, en los que además el capital industrial y el capital financiero se conjuntaban, y en que además era un capital, por así decir, global, porque la propiedad de estas grandes empresas pues estaba generalmente gente de diversos países.
O sea, había realmente una integración de alemanes, ingleses, franceses, etcétera, en muchas de las principales empresas, ¿no? Por lo tanto, se creaba una situación que llamó el imperialismo, en el que cuando Lenin escribió un libro, El imperialismo como fase final o fase superior del capitalismo, pues era la fase de la máxima concentración que no impedía al mismo tiempo las luchas entre ellos por los mercados, por el dominio de las colonias, etc. Este capitalismo imperialista o financiero, pues se basaba en gran medida en la explotación de las colonias. Esta explotación daba unos superbeneficios a los grandes capitalistas y parte de esos superbeneficios los empleaban en sobornar, por así decir, a los socialdemócratas, a los dirigentes obreros de los países desarrollados, para que, en fin, introdujeran dentro de la clase obrera ilusiones sobre la posibilidad de un desarrollo pacífico hasta llegar, sin más problemas, o sea, sin romper la legalidad burguesa, llegar a una situación como la que todos querían, ¿no? Bien, esta era la tesis de Marx, de Lenin. De Lenin. Lenin en ese sentido... Que matizaba Marx. Sí. Matizaba Marx, o sea, realmente Marx habría previsto esta concentración, pero Lenin la analizaba. No solo Lenin, Hilferding y otros teóricos, incluso socialdemócratas, teorizaban sobre el desarrollo de los cárteles, de los trusts, y que como era un nuevo tipo de capitalismo que además estaba íntimamente ligado al poder, de tal manera que el parlamentarismo se convertía en una farsa, porque en realidad y los partidos finalmente eran como apéndices de este gran capital que era el que realmente dominaba y el que realmente decidía sobre todo. Esto era, ya digo, la teoría de Lenin y de otros. Lenin llegaba a la conclusión de que era más que nunca necesario una revolución violenta para acabar con esto, y que la revolución tenía que partir de, en fin... Otro problema que tenía Lenin, aparte de esta tendencia reformista o revisionista, se llamaba revisionista, pues era que Rusia era un país agrario. Con Marx se suponía que una revolución solo podía darse en un país desarrollado, un país industrial, ¿no? De hecho, Marx pensaba, su tesis estaba pensada para Alemania. Sí, para Alemania, Inglaterra, USA, y para todos los países, para Francia, y da la casualidad de que hay que tener en cuenta que estas ideas sobre la clase obrera y tal no partían de la clase obrera. Eso partía de unos intelectuales que creían que la historia era así, que tenía que ir por ese camino, ¿no? Y es curioso que en Alemania sí llegó a tener una gran fuerza, pero no en USA o en Inglaterra o en Francia. En Francia también bastante, pero no tanta, y en Inglaterra mucho menos. Inglaterra siempre fue un reformismo un poco marxista y en USA no llegó a cuajar, realmente, ¿no? Bueno, pues esto hacía, ya digo, la idea de una revolución doblemente difícil. Primero, porque en los países industrializados lo que triunfaba era lo contrario. Y segundo, porque Rusia era un país que teóricamente no podía darse una revolución. Allí era un país mayoritariamente agrario. Bueno, pues Lenin se enfrentaba a esto. Pero es que además, una de las cosas que profetizó Lenin, vamos a llamar profetizó, es que por las contradicciones y las luchas por mercados, etcétera, del gran capital, terminarían en una guerra generalizada entre ellos. Y esto efectivamente ocurrió, la Primera Guerra Mundial. Llega la Primera Guerra Mundial y una nueva decepción para todos. Teóricamente la clase obrera no era nacional, no era nacionalista, era internacionalista. Incluso se habían hecho ya proyectos en todas partes para que en caso de guerra no apoyarla, ¿no? Boicotearla. Pero he aquí que los obreros y los partidos obreros, los partidos socialdemócratas, apoyan a los gobiernos en su lucha unos gobiernos contra otros. Resultaba que los obreros sí tenían patria. Sí tenían patria, la sentían más fuertemente incluso que los capitalistas. Esto es una cosa curiosa. Entonces, claro, Lenin atribuyó esto a la traición de los socialdemócratas, una traición que ya venía de atrás, como habíamos visto. Se habían convertido en agentes o lacayos del gran capital, según su terminología, dentro de la clase obrera.
Y entonces dijo que la política correcta era transformar la guerra imperialista en guerra civil en cada país. Esta era la política con la que él estaba a favor, ¿no? En contra de casi todas las tendencias que parecían entonces imponerse en todo el mundo, ¿no? Pero tenía otro grave problema. O sea, como sabemos, en marzo, o sea, en febrero, según qué calendario, en nuestro calendario es en marzo, hubo una revolución en Rusia, el zar fue derrocado, fue una revolución de tipo burguesa, aunque participaron muchos, en gran parte fue espontáneo, pero fue, digamos que se adueñaron de la dirección enseguida partidos burgueses y partidos de izquierda revolucionarios. Pero estos partidos estaban convencidos, claro, de que no podía haber una revolución en Rusia, porque Rusia era un país agrario, no era un país industrial. Entonces pensaban que era necesario apoyar a la burguesía durante una época para que se desarrollara la industria hasta que, en fin, eso permitiera el paso al socialismo, revolucionariamente, claro. Lenin tenía otro gran problema, y es que cuando estalla esta revolución, él está exiliado en Zúrich, en Suiza. Y claro, ¿cómo puede llegar a Rusia? Solo puede dar consejos desde lejos, ¿no? Las cartas desde lejos, famosas. Y en este momento ocurre algo que va a cambiar todo. Y es que a los alemanes, al Estado Mayor alemán, le encantan las teorías de Lenin. Convertir la guerra imperialista en una guerra civil, siempre que lo haga en Rusia, pues de acuerdo, claro. Y efectivamente permite el paso de Lenin y sus amigos a través de Alemania, primero a Suecia, luego pasa por Finlandia, que era parte del Imperio ruso, y termina en Petrogrado. Pero, entre tanto, ha perdido un mes. Es decir, un mes en aquellas circunstancias es perder mucho, porque en ese mes todos los otros partidos que no estaban de acuerdo con él, pues habían tomado posiciones. Ya no era la misma situación. Pero llega y efectivamente empieza a predicar sus teorías, a hacer una agitación muy fuerte en los cuarteles, muy importante, en las fábricas, de Petrogrado, etcétera, ¿no? De Petrogrado, de Moscú y de muchos otros sitios. Y además se da cuenta de un hecho importante, y es que al lado del gobierno provisional, que debía debía convocar una asamblea constituyente de la que saldría una constitución y las normas para un funcionamiento más o menos democrático al estilo occidental, pues al lado de eso habían crecido los soviets. Bueno, pues estos soviets eran consejos de obreros, campesinos y soldados, pues tenían una gran importancia. Y de hecho formaban un doble poder. Un poder que en la mayoría de los soviets en realidad estaban de acuerdo con el gobierno provisional. Y Lenin consideraba que había que este doble poder radicalizar a los soviets contra el gobierno provisional. Impedir lo que el gobierno provisional quería, la asamblea constituyente y demás. Esto también era muy improbable, porque ya digo, en los soviets no había esas ideas. Llega un momento hay que tener en cuenta que desde abril a noviembre solo pasan 7 meses. Y en esos 7 meses, Lenin es capaz de transformar todo, de transformar la revolución, vamos a llamarle burguesa, de marzo en revolución comunista. Revolución socialista, o bolchevique, como se la quiera llamar. Y lo hace con una enorme habilidad y también explotando unas circunstancias que le favorecían. Por una parte estaban los soviets y sobre todo estaba la guerra. En la guerra Rusia estaba llevando la peor parte con mucho, ¿no? Todo ello por aliarse con Francia e Inglaterra, una cosa que impuso el zar. El zar, cuando fue derrocado, quiso refugiarse en Francia e Inglaterra y no lo admitieron. O sea, es una cosa tremenda, ¿no? Lo que es la política, ¿no? Claro, tanto Inglaterra como Francia pues estaban completamente empeñadas en que Rusia siguiera en guerra, porque eso les alejaba una proporción importante del ejército alemán y no tenían que combatir solo en el oeste, ¿no? Entonces, la política de Lenin se concretó en una consigna muy simple: por la paz,
Por el pan, claro, porque había un desabastecimiento tremendo, y por la tierra, es decir, repartir la tierra de los terratenientes entre los campesinos sin indemnizaciones ni historias, ¿no? Que esto era lo que realmente quería muchísima gente. Con estas consignas fue avanzando. Tuvo un problema en julio, hubo unas movilizaciones, en gran parte espontáneas, que pedían todo el poder a los soviets. Y Lenin y el partido bolchevique se pusieron a la cabeza. Lenin probablemente no estaba muy convencido, debía parecerle algo prematuro, pero exigían que el soviet de Petrogrado desplazase al gobierno provisional y tomase el poder. Pero el soviet no estaba por esas. Total, que el gobierno provisional pues pudo fácilmente aplastar esta rebelión, y Lenin tuvo que pasar a la clandestinidad. Parte de los dirigentes del partido bolchevique fueron detenidos, y además muchos de ellos vieron que eso de tomar el poder ni de coña. No era tan fácil. No era la situación histórica, ni era la situación política, era la conclusión. Por eso Lenin tuvo que enfrentarse contra su propio partido, contra los dirigentes de su propio partido. O sea, cuando digo que fue la revolución de Lenin, lo digo en este sentido. Lenin tuvo que enfrentarse a todos estos problemas, y entre ellos a su propio partido, a gran parte de su propio partido, hasta conseguir imponer su teoría. Su tesis era que era necesario, primero, todo el poder a los soviets, pero que fuera el partido bolchevique, a través de el que tomara el poder realmente. A mí me llama la atención, don Pío, antes de que usted siga, cómo aparecen de manera espontánea, y estando Lenin en Suiza, los soviets. Los soviets aparecen al margen de las directrices de Lenin. Luego sí, intenta atraérselos. Claro, bueno, es que eso ya apareció en la revolución de 1905. En 1905 hubo una revolución que apareció eran como asambleas, populares. Consejos, asambleas populares, que ante la inoperancia muchas veces primero de los partidos y por otra del propio gobierno, pues trataban de solucionar los problemas urgentes de abastecimiento, de lo que fuera, ¿no? ¿Pero con qué perfil ideológico? Ninguno preciso. Esta es la cuestión. En los soviets en el 17 predominaban los llamados socialistas revolucionarios, eseristas, que era una mezcla de socialdemócratas y de agraristas, en fin, tenían mucha fuerza sobre todo entre el campesinado, y eran los que dominaban el soviet. Luego, finalmente fue Trotsky el que fue el presidente del soviet de Petrogrado, que era muy partidario de Lenin, aunque se había incorporado al partido bolchevique muy tardíamente, y por eso nunca fue bien recibido del todo. Y esto era una situación. Por otra parte, claro, en las jornadas de julio fueron también, al mismo tiempo que se intentó por parte del gobierno provisional, por parte de Kerensky. Kerensky era era social revolucionario, pero era el principal impulsor de una política burguesa en el gobierno provisional. E intentó una gran ofensiva para ganar prestigio y asegurar la posición del gobierno provisional. Pero esta ofensiva volvió a fracasar, con lo cual no solo fracasaron los bolcheviques, fracasó también el gobierno provisional. Y esta situación tan difícil de controlar pues dio lugar a lo que se llama el golpe de Kornilov. Este era un general que presentó a Kerensky una resolución para crear un golpe militar y que acabara con aquella situación insostenible, ¿no? Que era un caos, ¿no? Realmente, ¿no? Kerensky se negó y destituyó después a Kornilov, y pues intentó un golpe. Este golpe esto fue ya a finales de septiembre, creo, o a principios, fue por septiembre. Las cosas estaban cambiando cada semana casi. Sin perder de vista que en Rusia está en una guerra mundial. Sí, perder de vista que está en una guerra mundial. Sí, claro. Kornilov intenta un golpe para poner orden, según su punto de vista, pero fracasa por completo. Y fracasa no por el gobierno, que estaba en desacuerdo, por lo menos Kerensky y otros, no todos estaban en desacuerdo, pero fracasa por los soviets. Los soviets son los que obstaculizan el paso de las tropas, los que al final impiden el golpe. En ese momento, los bolcheviques, que habían quedado muy desprestigiados, porque además les acusaban, lo cual era cierto, de ser agentes de los alemanes,
Es decir, la gran parte de la propaganda que hacían los bolcheviques en los cuarteles, etcétera, era pagada por el Estado Mayor alemán. Y esto es verdad, es una cosa que llamativa, como cuánto debe el Estado, la revolución de Lenin al Estado Mayor alemán. Es una cosa realmente sorprendente. Pero en la historia se producen estas historias constantemente. Como dicen los ingleses, la política hace extraños compañeros de cama, ¿no? Es decir, podríamos decir que Alemania no solo nutre ideológicamente la revolución, sino la nutre económicamente también. Bueno, ideológicamente no. Los alemanes no querían saber nada de la revolución de Lenin, pero pensaban, si la hace en Rusia, pues que lo haga, ¿no? Bueno, se basa en el marxismo tiene su origen... No, el Estado Mayor alemán no era nada marxista, todo lo contrario. No, pero los bolcheviques se nutren ideológicamente del marxismo. Sí, claro. Que tiene origen alemán. Y luego tiene además... origen alemán, pero vamos a entendernos. O sea, el Partido Socialdemócrata Alemán no dominaba al Estado. Quien dominaba el Estado en aquellos momentos era el Estado Mayor, porque estaban en guerra y aquello era necesario organizarlo todo de manera tenía militar. Un peso importante el Partido Socialista en Alemania. Sí. No, seguía existiendo, claro. Era un partido que además había votado los créditos de guerra, que había convertido en un partido patriótico. Pero vamos, que el Estado alemán, el Estado Mayor nada tenía que ver con... Con la ideología marxista, nada de nada. Absolutamente, era más contrario. Bien todo lo contrario, ¿no? Era contrario absolutamente, ¿no? Y lo demostraría luego, al terminar la guerra, ¿no? No el Estado Mayor, pero los militares y tal. Bueno, pues el caso es que estamos en esta situación. La idea que tienen los soviets es de apoyar, si no algo, cada vez están más enfrentados al gobierno provisional, y la idea que tienen es la de apoyar de todas maneras la Asamblea Constituyente. Nadie veía la posibilidad excepto Lenin y 4 más, nadie veía la posibilidad de una revolución socialista. Lenin consideraba que la revolución burguesa de marzo se podía transformar en una revolución socialista, una revolución marxista, ¿no? Pero él y pocos más. Bien, con el fracaso de Kornilov, los bolcheviques, que habían quedado muy desprestigiados, pues vuelven a tener fuerza. Además, en octubre se crea el Comité Militar Revolucionario, dependiente de los soviets, y allí los bolcheviques se hacen rápidamente con el control. Y esto va a ser lo que permita, al final, la revolución Aquí está la clave. Aquí está la clave. Lenin veía claramente cómo eran las cosas. Por una parte, los bolcheviques consiguen arrastrar a cada vez más obreros. En Moscú se hacen con el soviet. En Petrogrado no, a pesar de que Trotsky llega a ser el presidente. La mayor parte del soviet eran partidarios de los socialistas revolucionarios. Cada vez los bolcheviques tenían más fuerza, pero todavía estaban muy lejos. Bueno, pues el caso es que llega un momento, ya en noviembre, en que pues se plantea, cada vez hay más movimientos insurreccionales, cada vez hay más descontento con la guerra y cada vez es más clara la postura de Lenin, que además atrae a una parte de los socialrevolucionarios. Los socialrevolucionarios o eseristas, que le llamaban, pues estos tenían una parte más moderada, que era mayoritaria, pero tenían otra significativa, que cada vez se sentía más atraída por las consignas bolcheviques. Entonces se crea una especie... Era un partido, era el partido más fuerte en teoría, pero estaba un poco en descomposición interna. Luego estaban los mencheviques, que eran el ala moderada de la socialdemocracia, como los bolcheviques eran el ala radical. Y, en fin... Pero los socialrevolucionarios y los bolcheviques, ¿en qué se diferenciaban en realidad? Se diferenciaban en muchas cosas. Los bolcheviques eran marxistas, teóricamente muy sólidos, tenían una ideología muy clara. Los socialrevolucionarios era una amalgama, parecida a lo que hoy se dice populistas, ¿no? Era una amalgama de ideas radicales, menos radicales, no era lo mismo, ¿no? O sea, la ventaja que tenían los bolcheviques en que primero, que era un partido muy sólido, muy disciplinado y con unas ideas muy claras, es decir, teóricamente muy claras. El marxismo es una ideología muy potente. No debemos menospreciarlo ni mucho menos. Es una ideología que, a pesar de lo que pasó en la Unión Soviética, en menos de 40 años llegó a imponerse sobre un tercio de la humanidad.
llegó a imponer en las narices del tío Sam pues un régimen comunista en Cuba. Llegó a derrotar al tío Sam, a la gran superpotencia buseña, en Vietnam. Cosas así. Es decir, no es y actualmente sigue influyendo muchísimo en las universidades, desde USA hasta Europa. Y, por supuesto, en las de otros países, ¿no? De Hispanoamérica y muchos otros más. Es decir, una ideología muy potente y que influye de una manera u otra a estos otros movimientos que hoy día vemos que pululan por ahí, ¿no? En fin, que la diferencia entre los socialrevolucionarios y los bolcheviques ha quedado clara. Sí. Pero estamos en noviembre. Estamos en noviembre. Para noviembre estaba prevista después de varias dilaciones, estaba prevista la convocatoria de la Asamblea Constituyente. Y, claro, Lenin decía que hay que adelantarse a la Asamblea Constituyente. Y, efectivamente, dan el golpe y precisamente como hablaba de todo el poder a los soviets, pues se iba a celebrar en noviembre también, a principios de noviembre, creo que era sobre el 7 o así, precisamente, el segundo Congreso de los Soviets. Y al mismo tiempo, poco después, unos días después, sería la Asamblea Constituyente. Entonces Lenin, su táctica consistió en esto: dar el golpe, basándose en el Comité Militar Revolucionario, que él dirige a Trotsky, dar el golpe precisamente el día de la convocatoria del segundo Congreso de los Soviets. De tal manera que los soviets toman el poder que les ofrece el partido bolchevique, que les ofrece, que en realidad quien lo tiene es el partido bolchevique, porque muchos en el soviet no eran bolcheviques. Y esto es lo que ocurre. Es un golpe típico, un típico golpe militar, aunque no eran militares profesionales la mayoría, pero muchos de ellos sí. Se hace con soldados, con tropas de mi pregunta, ¿el ejército con quién está? ¿Con el Estado? El ejército está dividido y nadie sabe con quién está. Es una situación en que los oficiales, evidentemente, están con el gobierno provisional. Algunos les hubiera gustado que ganara Kornilov, y otros están pero la tropa, una gran parte de la tropa está por otra cosa. Está porque se acabe la guerra, etcétera, ¿no? Por las consignas de los bolcheviques, más o menos. Es un golpe típico en el que los bolcheviques van tomando posiciones en Petrogrado, ocupando puntos clave y terminan asaltando el Palacio de Invierno, donde estaba reunido el gobierno provisional. Terminan asaltándolo y ofreciendo, vamos a decir, llevando el hecho consumado a los soviets. Estos no tienen más remedio que aceptar. Muchos están en contra, algunos se van, dimiten, etcétera, es un lío. Otra cosa que hace Lenin, una vez tomado eso, es aplazar la Asamblea Constituyente, que termina reuniéndose en enero. Y Lenin los bolcheviques que ya tienen el poder, prácticamente impiden su funcionamiento con tropas. Incluso hay manifestaciones a favor de la Asamblea Constitucional que son disueltas a tiros, con muertos y tal. Y Lenin decía, bueno, no hace falta echarlos, ¿no? Que sigan ahí hasta que se cansen de soltar tonterías que no van a ir a ninguna parte. Más o menos esto fue lo que ocurrió. En las elecciones previas a la Asamblea Constituyente, para colmo, pues los socialrevolucionarios habían ganado el doble de votos que los bolcheviques. O sea que no tenían nada que hacer. Fue un golpe en toda regla. Claro, mucha gente dice, ¿esto fue una revolución o fue un golpe? Bueno, las revoluciones suelen nacer de golpes. La idea de que son una cosa popular, pues es a medias, a veces sí, ¿no? La revolución de marzo tuvo algo de espontánea, pero enseguida tomó otro carácter. Y fue un golpe que derrocó al zar y todas estas cosas. Este fue un golpe, pero que además inauguró la revolución más radical de la historia. Una revolución como no había habido antes. Decía Marx que hay cuestiones teóricas que no pueden resolverse teóricamente, que las resuelve la práctica histórica, ¿no? Entonces, estas consignas de paz, pan y libertad, y tierra, pues esto se convirtió con los comunistas en todo lo contrario. Bueno, voy a una pequeña cuestión terminológica
para que algunas personas quizás no entienden bien. Los partidos, a partir de entonces, o sea, el partido de Lenin era socialdemócrata bolchevique. Había el Partido Socialdemócrata menchevique. Pero para radicalizar dejar las cosas claras, en adelante, los partidos socialdemócratas quedarían como partidos reformistas, revisionistas, etcétera, y los otros se llamarían comunistas. La Comintern es la Internacional Comunista, se forma poco tiempo después. Eso es algo que le iba a preguntar, porque hasta ahora no ha salido el nombre de comunismo. Claro. Aparece a partir una vez tomado el poder. Efectivamente. Pero es la realidad. En realidad siguen a Marx. Marx también definió como comunista el partido que debía desarrollar las ideas revolucionarias, ¿no? Llevar a los trabajadores al poder, etcétera. Bueno, pues podemos llamar comunistas perfectamente a Lenin desde el primer momento. Y bueno, pues ya digo, toman el poder mediante este golpe. Les será reprochado muchísimo, incluso por Rosa Luxemburgo y otros que eran también revolucionarios radicales, ¿no? El que no hubiera respetado las elecciones, las votaciones, ¿no? Lenin decía que lo que importaba eran las votaciones en las principales ciudades. Y como en Petrogrado y Moscú y en algunos otros sitios habían ganado los bolcheviques, pues eso era lo que valía, porque los otros eran votos muy atrasados, de campesinos, etcétera, etcétera. Entonces, una cosa parecida pasó aquí con la República. Las votaciones municipales del 31, pues en realidad por gran mayoría ganaron los monárquicos. Pero los republicanos ganaron las principales ciudades, capitales de provincia. Entonces dijeron, estas son las que valen. Las otras no valen porque decimos que eran votos corruptos y cosas por el estilo. Es de un elitismo, precisamente. Sí, bueno, pues es así. Pero por otra parte, Lenin estaba dispuesto a hacer la revolución. Él creía realmente que se iba a llegar a esa emancipación general de la humanidad, que quedaría el pueblo, pues, se liberaría de las lacras de la ignorancia, de la opresión y de la explotación, etcétera, pero que para eso era necesario un radicalismo sin ningún... no echarse atrás ante ningún radicalismo, masacrar a todo el que se pusiera por delante, etcétera. Eso ya porque se ha hecho un poco la leyenda rosa de Lenin como un tipo, no mal tipo, y fuera que habría sido Stalin el que habría estropeado todo. De ninguna manera. Hay una continuidad perfecta entre Lenin y Stalin. Aquí podemos meter claro, señalo la revolución de Lenin por esta razón, porque Lenin tuvo que enfrentarse a situaciones sumamente improbables, sumamente difíciles, y es casi un milagro que se hubiera salido con ellas, porque casi todas las fuerzas estaban en contra. Y porque dentro de su propio partido la mayoría estaba en contra también, entre los dirigentes. La habilidad de este líder es una cosa... Es asombroso cómo supo ver la importancia de los soviets, supo ver la importancia de la guerra, y, en fin, ¿qué es lo que sucedió? La paz se convirtió en una guerra civil verdaderamente brutal. Pudo haber causado, entre muertos en combate, enfermedades, terror, pues pudo haber causado 10 millones de víctimas posiblemente, ¿no? El PAN dio lugar a unas hambrunas tremendas. El comunismo de guerra, una cosa enormemente ineficiente que causó hambres en grandes zonas. Y luego vinieron otras hambres todavía peores con la colectivización ya en tiempos de Stalin, ¿no? Y la propiedad de la tierra se la quitaron. O sea, no inmediatamente. Pero esto sí que lo habían pero avanzado. Fue colectivizada. Esto sí que lo habían avanzado. O sea, sí que lo habían prometido y lo cumplieron. Lo cumplieron en un principio. Pero al cabo de un tiempo llegó la colectivización. Ya. O sea, ¿Pero aún con Lenin o eso ya fue con Stalin? Eso fue ya con Stalin. Don Pío, nos quedan 2 minutos y medio y me gustaría que antes de acabar el programa, porque hemos hecho un recorrido histórico hasta llegar a la toma del poder por parte de Lenin, pero ¿cuáles han sido las consecuencias de lo que ocurrió en Moscú el 7 de noviembre de 1917? Para Rusia y para el mundo. En Petrogrado. En Petrogrado. Las consecuencias fueron un poco las que he dicho, el
Los regímenes comunistas se extendieron sobre un tercio de la humanidad en poquísimo tiempo, algo que históricamente no había ocurrido, ni siquiera con los islámicos. Los islámicos también, el Islam se extendió con una velocidad asombrosa, ¿no? En muy poco tiempo, pero esto lo superaba. En segundo lugar, hay que decir también que Lenin consideraba que la revolución se podía hacer en Rusia porque iba a servir de espoleta para la revolución en Alemania, y casi acertó. Porque en Alemania, al terminar la guerra, hubo movimientos revolucionarios que fueron aplastados ¿por quiénes? Por las socialdemócratas. De una manera salvaje, los aplastaron sin ninguna contemplación. No estaban dispuestos a repetir lo que había pasado en Rusia, a pesar de que Alemania era ya un país industrial y maduro para la revolución. Pues no pasó nada de esto. Por eso decía la importancia, volviendo a Marx, el criterio de la práctica. La práctica ha demostrado que todas esas ideas que parecen grandiosas son un ensueño utópico que conduce a todo lo contrario de lo que se proponen. Y que a pesar de eso, por ser un ensueño utópico, sigue teniendo influencia en muchísima gente, de una manera u de otra. Podemos decir que en la práctica el comunismo fracasó, pero que desde un punto de vista teórico, antes aludía usted a las universidades y al mundo cultural, incluso del entretenimiento, el marxismo ha triunfado. En una medida... El marxismo cultural, que hoy se dice. En cierto modo, sí, sigue estando presente y que necesita también un ataque teórico más a fondo. Es decir, es una guerra, una lucha ideológica, una lucha cultural que no ha terminado. Uh-huh. Bueno, pues esto ha sido la revolución bolchevique de 1917. Así ascendió con esa extraordinaria habilidad que ha descrito don Pío Moa Lenin al poder, aprovechándose de las circunstancias, del contexto, seduciendo con una ideología que prometía el cielo en la tierra y que luego tuvo unas consecuencias nefastas para la historia de la humanidad. Pero ahí queda, es historia de Europa, historia del mundo. Y sigue siendo actual. Y está, como vemos, si no desde un punto de vista práctico, y mucho menos bélico, pero sí desde un punto de vista teórico, el marxismo hoy sigue muy, muy presente en nuestro mundo. Esto ha sido Una Hora con la Historia. Don Pío, buenas noches. Buenas noches a todos. Nos vemos, nos escuchamos el sábado que viene a las 21:30. Una Hora con la Historia, con Pío Moa y Rafael Núñez Huesca.